Buenos días con todos. Para Mercapital Casa de Valores es un placer tener el día de hoy un nuevo evento para compartir información con todos los amigos, colegas y seguidores de Mercapital. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Rueda, gerente general de MarketWatch. Gonzalo tiene un bachelor degree en la Universidad de Miami y un master degree en Thunderbird en Arizona. Se graduó de la Escuela de Negocios Internacionales en esa universidad. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sistema financiero y más de 16 años en inteligencia en mercados, estudios de mercados y consultorías a través de su firma MarketWatch. Tiene la representación en Ecuador de American Customer Satisfaction Index, ACSI, un índice y metodología enfocada en identificar la satisfacción del cliente, desarrollada por la Universidad de Michigan, y cuenta con cursos de negociación en la Facultad de Harvard y en la Facultad de Análisis de Negocios de la Universidad de Pensilvania en Wharton. El día de hoy vamos a ver el tema son los top 5 sectores de mercado del 2021, obteniendo información del SRI. Gonzalo les va a dar un poco más de información. Y los temas a tratar básicamente es la venta de los principales sectores económicos al cierre del 2021, cifras del SRI, comportamiento de los sectores más importantes de la economía, sectores con recuperación más rápida, expectativas y cambios en el comportamiento del consumidor frente al 2022. Y vamos a tener un proceso de preguntas y respuestas que, como en eventos anteriores, vamos a mantener las preguntas hasta el final para hacer un proceso mucho más didáctico y al final concentramos todas las respuestas a las preguntas que se presenten. Gonzalo, un placer como siempre. Este es un año distinto, un año con nuevo gobierno, con altas expectativas. Seguro vamos a aprender muchísimo de la información que tienes hoy día para compartir con todas las personas que están presentes. Mi nombre es Diego Castro, soy vicepresidente en Mercapital Casa de Valores. Un gusto con todos y te paso la palabra a mí, mi estimado Gonzalo. Gracias, Diego. Buenos días con todas las personas que nos están siguiendo. Un gusto compartir aquí con ustedes. En efecto, como mencionaste, Diego, vamos a revisar un poco de cifras del cierre del 2021, data que ya la tenemos disponible a través del SRI. Esta data viene justo del IVA, tanto productos con IVA de 0% y 12%, y esta data nosotros la procesamos y hemos hecho una breve presentación para ver aquellos sectores que han tenido una importante recuperación, aquellos que su recuperación ha sido un poco lenta, y sin duda creo que las perspectivas para este año son mejores o más optimistas de lo que era al inicio de un año 2021. Recordemos, hace un año también teníamos un componente político con una elección presidencial que al final del día resultó ganador el presidente Lasso, que ha tomado algunos correctivos y algunas decisiones a criterio nuestro acertadas, y los números están ratificando este tema de que fueron sus decisiones acertadas, y se observa una reactivación. Y eso más, por un lado, la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, aún está pendiente algunos desembolsos de multilaterales para este año, un precio del petróleo que lo estamos viendo nuevamente excediendo los $90, entre 90 $92, que sin duda son noticias positivas para nuestra economía, ¿no? Veamos qué desenlaces llega a tener esta semana si el conflicto o el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Las noticias hoy en la mañana fueron favorables y así reaccionaron los mercados de Estados Unidos, valores en la primera hora de apertura. Se vio una noticia de un retiro de ciertas tropas de Rusia que estaban en la frontera, estaban retirándose. Entonces eso el mercado, tanto el mercado europeo como el mercado norteamericano, lo han tomado de manera favorable. Veamos cuál será el desenlace en estos días. Entonces, vamos a compartir con ustedes en una hora un poco de cifras.
Primero, lo que acabo de decir, ¿no? Un precio del petróleo que está bordeando los $92. Aquí se puede ver el crecimiento que ha tenido estos últimos días, y aquí lo hemos puesto justo con un histórico desde el año 2006, y vemos que entre el 2013 y mitad del 2015 estábamos en ese nivel de precio del petróleo, incluso un poco más alto, y se sintió esa liquidez que tenía el mercado en Ecuador, ¿no? Justamente por un alto precio del petróleo, con lo cual también hubo un importante movimiento económico. Entonces, eso es lo que estamos viendo por un lado hoy en día, que, como digo, es totalmente favorable y positivo para nuestra economía, el que tenga este precio del petróleo alto. No sabemos qué tiempo va a permanecer allí, sin embargo, está por encima de lo presupuestado en la proforma del Estado, que, si no me equivoco, bordeaba los entre 58 y $60, si no me equivoco. Entonces, es positivo que esté por encima. Otra variable importante, que obviamente tiene una correlación inversamente proporcional al precio del petróleo, aquí está el precio del petróleo bordeando los 90, es el riesgo país, ¿no? Que el riesgo país es inversamente proporcional. Cuando el precio del petróleo está al alza, el riesgo país está a la baja. Actualmente nos encontramos bordeando los 770 puntos, lo cual es positivo. Si acaso el gobierno quisiera ir a emitir deuda o buscar mercados internacionales con bonos soberanos, pues podría tener unas tasas favorables, aun cuando la decisión del gobierno ha sido ir con multilaterales, y, como mencioné, existen un par de desembolsos que están aún pendientes, porque ya se hizo la revisión con el Fondo Monetario, y ese desembolso, entiendo, estarían llegando en este primer trimestre. Entonces, dos variables que presentan un panorama muy favorable y positivo para este año 2022. Una tercera variable es el sistema financiero, un sistema financiero líquido. El 2021 los depósitos crecieron casi 10%, que vemos acá a diciembre del 21. La cartera creció 14%. Entonces, sin duda, eso fue muy favorable. Y también las cooperativas crecieron un 25% en depósitos y un 20% en cartera. Entonces, vemos un sistema financiero líquido. El comportamiento de enero es un comportamiento estacional normal. Los depósitos cayeron 617 millones. Todos los eneros se observa una reducción en los depósitos, porque los importadores tienen que hacer sus pagos de las mercaderías que compraron en el último trimestre, preparándose para la temporada alta de Black Friday, de Navidad y de fin de año. Entonces, esas importaciones generalmente se pagan en 90 días, y esos pagos tenían que realizarse en enero, y todos los años vemos en enero una pequeña reducción de depósitos, ¿no? Que en este año, en enero, fue el 1.5, y enero del 21 fue 1.2. Sin embargo, la cartera sigue teniendo una tendencia positiva, creciente, que así lo vimos durante sobre todo el segundo semestre del año anterior. Aquí podemos ver la variación mensual, tanto de cartera como de depósitos, y se observa que sube la demanda de crédito, y obviamente esa demanda de crédito es atendida por el sistema financiero. Y si es que esto lo desagregamos por cartera, el principal crédito que fue desembolsado es cartera hacia empresas, lo cual es un sinónimo de las empresas nuevamente están invirtiendo, las empresas están tomando crédito del sistema financiero. Sabemos que también están tomando crédito del mercado, se están endeudando también a través del mercado de valores, lo cual es un sinónimo de reactivación. Es muy bueno están volviendo a retomar sus planes de crecimiento, y eso al final del día también genera empleo, ¿no? Y es lo que queremos, que el sector privado sea el que esté generando empleo, que es una variable muy importante que es la que tiene el reto este año el gobierno, en generar empleo y también generar un marco laboral que sea atractivo para los empresarios, y de igual manera para los empleados. Entonces vemos esta demanda de crédito muy importante, y de igual manera depósitos. Diciembre es un mes estacionalmente alto para depósitos, como lo podemos ver aquí, y enero es un mes en el cual se contraen los depósitos por
lo que mencioné anteriormente, un pago de importación, ¿no? Entonces, es un comportamiento normal que vemos si un sistema financiero muy líquido, muy solvente, que también se ha visto afectado, al igual que muchos sectores de la economía, en sus números. Aquí lo comparto con ustedes, el retorno sobre el patrimonio, que es la variable a través de la cual a nivel mundial se mide la rentabilidad de la banca. Antes de la pandemia hablábamos de un 13-14% en Ecuador, inferior a un 19% que es del promedio de los países vecinos y de la región. Durante la pandemia en el 2020 ese indicador llegó al 4.7% y cerró el 2021 en un 7.6%. Entonces, obviamente, también es un sector que también se ha visto afectado, al igual que muchos otros sectores de la economía. Sin embargo, es importante que esté líquido, que esté solvente, con unos índices de buenas provisiones sobre la cartera problemática, buen índice de morosidad, con lo cual es muy saludable para la economía. Entonces, hasta ahí viendo algunas cifras, indicadores macros. Vamos a centrar ya en el tema de interés y que vamos a verlo hoy día. Y tiene que ver el comportamiento ya de las ventas y de las exportaciones cerrado al año 2021. No, y este cuadro que vemos aquí tenemos las ventas del 2019 en azul, el 2020 en tomate. Claramente el color tomate se ve la contracción que hubo en marzo, abril, mayo del 2020 y el 2021 en color gris, que justamente se empieza a ver que en el segundo semestre esas columnas de color gris son más grandes que las azules, las del 21 versus del 19. El año 2020 fue un año atípico. Los resultados ya sabemos que se contrajeron ventas en casi todas las actividades, por lo cual ahora nos vamos a centrar en un análisis del 2019 comparado con el 2021. Y es justamente esta línea amarilla que vemos aquí hacia el eje derecho, es la variación porcentual entre las ventas del 2021 versus del 2019 en ventas acumuladas. Es decir, al primer trimestre a marzo, las ventas del 2021 ventas y exportaciones estaban 5% por debajo de las del 2019. Y tenemos en mayo un cambio de gobierno. Tenemos en junio que empieza un plan agresivo de vacunación y luego tenemos esta tendencia hacia arriba, de tal manera de que mientras que en el primer semestre del 2021 las ventas acumuladas 21 versus el 19 estábamos un 5% por debajo en ventas y exportaciones, luego hay un pico, una subida en junio y luego una tendencia muy favorable a tal punto que a diciembre del 2021 las ventas de todo el año están 2.5% por encima de las ventas del 2019. Más adelante vamos a desagregarlo, ventas por un lado y exportaciones por otro lado. Pero aquí es preciso mencionar que cuando estábamos en pleno confinamiento y en primer semestre del 2020, en muchos análisis y multilaterales y muchos organismos hablaban en el caso ecuatoriano que volver a tener el nivel de ventas del 2020 nos tomaría algún tiempo. Hablaban de que será hacia el 2023 más o menos, unos entre el 2022, otros entre el 2023 y quizás algunos menos optimistas decían en 5 años, es decir, hacia el 2024. Sin embargo, los números nos están presentando que ese nivel de ventas y exportaciones ya se llegó a diciembre, ¿no? Y esta tendencia es muy importante, el hecho de que se ve esta reactivación. Creo que también la sentimos, la reactivación en el día a día. Ya sentimos un tráfico muy diferente al tráfico que veíamos hace un año, y ni se diga hace 2 años que fue el confinamiento. Entonces eso creo que es muy favorable. Claro, no todas las actividades han tenido ese comportamiento, unas más que otras, y es lo que vamos a ver a continuación.
y me voy a centrar únicamente en ventas. Vamos a ver la parte de ventas y luego al final vamos a ver la parte de exportaciones. Este es el comportamiento de ventas mensuales, ¿ya? Y esta línea tomate aquí es una tendencia con promedio móvil de 3 meses, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento? Entonces, tenemos los picos de diciembre y aquí ya vemos, el diciembre del 2021 es mayor al diciembre del 19. En diciembre del 2021 se vendieron más de 22 mil millones de dólares comparado con el 2019 que fueron alrededor de 20.800, 20.000 millones de dólares. Entonces eso es importante. También es bueno precisar estos picos que vemos en julio. Probablemente se preguntarán qué evento hay en julio para que se generen estas ventas. Y la respuesta es que esta información de ventas con la que trabajamos incluye todos los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas. En personas naturales, un buen porcentaje de personas naturales hacen su declaración de IVA semestral. Entonces, por eso se ve estos picos en el mes de julio. Y aquí comparto con ustedes el dato a nivel general del total de ventas, que lo vamos a ver más adelante en la economía ecuatoriana. El 24% corresponde a aquellos contribuyentes que son personas naturales. Es decir, aquellos negocios que están con un RUC un RUC personal o un RUC de persona natural. Aquí pueden ser un alto porcentaje lo que es tiendas de barrio para venta de alimentos, lo que es farmacias, ferreterías, bazares. Tenemos muchos profesionales como abogados, profesionales en lo que tiene que ver con salud, médicos que trabajan con un RUC personal. Entonces, esos representan el 24% de nuestra economía, son muy importantes y por eso vemos aquí este pico, ¿no? Y claramente vemos una tendencia de recuperación acá, ¿no? Hacia el segundo semestre del 2021. Acá compartimos el gráfico que vimos anteriormente de ventas y exportaciones, acá únicamente ventas. El mismo análisis, ventas del 2019, 20 y 21, y la línea amarilla representa la variación en el acumulado. Entonces, mientras que en el mes de abril y mayo, las ventas locales estaban entre el 7.5% menos que las del 19, se da esta recuperación y con el plan agresivo de vacunación, que aquí los números nos están demostrando que este plan agresivo ayudó mucho en la reactivación económica, llegamos a prácticamente el mismo nivel de ventas que en el 2019. De hecho, siendo exactos, la variación la podemos ver acá en este cuadro de la derecha, que lo abrimos por trimestres, donde la variación es menos 0.01%. Son 25 millones menos que se vendió en el 21 comparado con el 19. Y aquí se ve la tendencia. En el primer trimestre, el 2021 vendió 35 mil millones, el 19 37.500, un 6.7 por debajo. En el segundo 1.6 abajo, el tercero ya se ve una recuperación y la recuperación importante se ve en el último trimestre, ¿no? Con 5.6% de variación, y si le vemos por semestre, el segundo semestre crece un 3.6%. Entonces, este es el comportamiento que hemos visto trimestre por trimestre con este importante repunte en el segundo semestre del año, que justamente fue el plan de vacunación. Ahora, estos datos por actividad económica. Aquí tenemos ventas de todo el año en dólares, el 18, el total fueron 167 mil millones, el 19, 169 mil, un pequeño crecimiento, el 20, la contracción que vimos, una contracción del 16% en ventas, que bajó de 169 mil a 143 mil, el 21 se recupera 169.733 y el 19 fue 169.758, lo que mencioné, una diferencia de 25 millones, ¿no? Y así todos los sectores crecieron en el 20, pero al hacer el análisis, como mencioné, relevante, que es el 21 contra el 19, vemos algunos sectores con números azules, otros aún están en rojo y el global es del menos 0.01%. Los sectores
con buen desempeño, sin duda, salud. Todo lo que tiene que ver con laboratorios, con temas de hospital, con salud, médicos, etcétera, profesionales de la salud, aquí tenemos claramente un comportamiento favorable, un 21%. Más adelante vamos a ver el detalle, mucho de esto está impulsado por los laboratorios, ¿no? Que continuamente tenemos que hacernos pruebas, sea por algún evento, sea por algún viaje, etcétera, requerimientos ahora que volvían los chicos a clases presenciales, entonces nuevamente pruebas. Ese ha sido un sector claramente ganador. Tenemos acá un sector de agricultura, claramente ahí tenemos productos que son para consumo humano, alimentación, y crece un 10%. Mucho de esa agricultura es justamente para alimentación, crece un 10%. En manufactura está 4.5 arriba, en comercio 2.6. Ya los vamos a desagregar a ver cómo está cada uno de los sectores. Y aquellos sectores que aún están un poco complicados, si bien tuvieron un buen 2021, pero comparado con el 19, aquí tenemos construcción, que está en un 18%, y creo que aquí todos sabemos lo importante que es el sector de la construcción en generar mano de obra, tanto directa como indirecta. Construcción es el sector que siempre, cuando crece más que el PIB o que la economía, y cuando se contrae de igual manera, ¿no? Es el sector que afecta mucho por toda la incidencia tanto directa e indirecta que tiene. Entonces, no únicamente mano de obra en la construcción, más todo lo que es cemento, acero, sino también todos los siguientes productos que llegan incluso a ver la industria de cortinas, por ejemplo, para una casa nueva, el tema de vidrios, de pisos, de ventanas, etcétera. Entonces, es un sector muy importante que aún está en camino para recuperarse, y creería que aquí es donde hay una oportunidad, alguna política que podría manejar el gobierno justamente para fomentar ese empleo, que obviamente eso va a generar en distintas actividades, tanto directas como indirectas. Otro sector que vemos es la parte de información y comunicación, ¿no? Ha habido un crecimiento. Aquí también hay un cambio en los hábitos de los consumidores. Ya no, la comunicación principalmente está ahora a través de datos, ya no tanto en voz, lo que es comunicación a través de celulares, y eso también tiene un impacto en este número, pero es algo que vemos el comportamiento que aún no nos llega a ese nivel. En transporte y almacenamiento vamos a ver ahí el transporte de carga está casi cerca, pero aún no. Obviamente se está reactivando la economía, y donde sí está un poco más lejano es el transporte de pasajeros por vía aérea. Eso todavía está un poco complicado, ¿no? Y lo que tiene que ver con actividades profesionales, científicas y técnicas, que está bajo un 6%. Luego, acá tenemos en lo que es servicios administrativos y de apoyo en actividades inmobiliarias. Actividades inmobiliarias históricamente va de la mano del sector de la construcción. La parte inmobiliaria que vemos aquí es la parte comercial, ¿no? Sea rentar unidades de vivienda u oficina, o sea la venta, entonces siempre van de la mano. Aún no se ha reactivado, entonces este número va ahí. Y otro sector es lo que tiene que ver con alojamiento y servicio de comidas, hoteles y restaurantes, que tuvo un buen 2021 con un 29% de crecimiento, pero aún está por debajo, en un 22% comparado con el 2019. Entonces, así un breve resumen. Vamos a ir a profundidad a analizar cada uno de estos sectores. Entonces, ese es el macro global. Viendo ventas anuales de los sectores que vemos un crecimiento importante, vimos comercio, un tamaño de mercado de 70,000 millones de dólares, de lo que estaba alrededor de 68,000 acá, y acá llega ya a crecer a 71,000 millones. ¿No? La contracción que tuvo llegó a 60,000. Manufactura también tenía aquí una leve tendencia a la baja, 18, 19 y 20, y ya se recupera, y como vimos ya está por encima del nivel del 2019. Agricultura, una tendencia estable,
levemente se contrajo el 20 y nuevamente crece llegando a un tamaño de 12 mil millones de dólares. Y en lo que es salud, que veíamos un sector, este sí, un gran ganador, pasa de 4 mil millones a 5 mil millones, ¿no? Entonces, de eso a nivel, en términos anuales, estos sectores. Vamos viendo en detalle algunos sectores de lo que tiene que ver con construcción, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos acero y cemento, ¿no? Las dos principales materias primas dentro del sector de construcción con comportamientos diferentes. Recordemos que esto está siempre en dólares. Nosotros a través de esta métrica medimos en dólares, en otros estudios que hacemos sí medimos en toneladas o en el tipo de unidades que aplica para cada negocio. Y aquí en acero, en dólares, vemos una gran recuperación y el número que es un 25% en dólares del 21 contra el 19. Pero aquí sí es importante hacer una precisión de que este 25% corresponde a aumentos que hubo en el PVP, precio de venta al público, sobre todo derivado de temas logísticos, ¿no? Gastos de transporte, de movilización en las importaciones de acero. Entonces, todos sabemos que hubo, o aún se percibe una escasez de contenedores. Los contenedores están en una parte del mundo, aún no han regresado donde la mayoría China, donde existe la demanda de contenedores por un lado, y por otro lado también menor frecuencias en lo que es transporte marítimo, que a veces ha habido contagios de COVID, etcétera. Los buques han tenido que estar en aguas internacionales durante algún tiempo. Hemos visto noticias donde habían cerca de 400 o 500 buques esperando para llegar a puerto en Los Ángeles y así en algunos países, con lo cual el costo de transporte y el flete subió de manera exorbitante. De hecho, en promedio, el promedio quizás es que subió 6, 7 veces, en algunos casos llegó a subir hasta 10 o 12 veces dependiendo del origen, ¿no? Entonces, ese incremento en los costos de logística, de transporte, hizo que el PVP también suba, y como esto mide en dólares, vemos aquí un crecimiento de un 25%. Esto lo hemos validado con algunos clientes, el dato, ellos tienen números similares, y sin embargo, en toneladas no se ve este crecimiento de un 25%, ¿no? En toneladas, el comportamiento del mercado es similar o en algunos casos inferior en lo que tiene que ver con toneladas, pero en dólares se ve este número. Y en cemento, que el cemento, toda la producción es nacional, acá tenemos las cementeras, entonces no se dio ese aumento en la parte del PVP, y aquí vemos que sí existe una recuperación, pero aún estamos un 5.4% por debajo del nivel de ventas en dólares del 2019. Aquí llegamos a vender 775 millones y ahora en el 21, 733. Ahí vemos ese 5% por debajo. Sector construcción, ya lo analizamos brevemente, tiene una contracción del 18.4%. Dentro de esto, el peso más importante aquí está construcción de edificios, que es construcción tanto de edificios, viviendas, toda la parte privada, ¿no? Que el 2019 eran 2.237 millones y ahora estamos en 1.777 millones, una contracción del 20.5%, aún para llegar al nivel del 2019, y casi todas sus actividades están todavía en rojo. Aquí, excepto algo muy pequeño que es preparación de terreno, se ve un crecimiento aquí de 31 millones a 70 millones en este año 21, comparado con el 19, un 75%. Pero claro, son montos pequeños y tal vez será algunos temas puntuales que se han dado, pero a nivel general vemos ese comportamiento. Y aquí presentamos la evolución de las cifras. Acero y cemento, porque son las materias primas totalmente que influyen en el comportamiento del sector. Siempre han estado con un comportamiento muy similar, siendo acero más que cemento. Tuvieron esta contracción en abril del 2020
y luego una recuperación. Y aquí en este año 2021, mientras que el cemento no ha tenido tanta volatilidad, el acero sí, por lo que mencioné anteriormente, los costos de importación, la logística, transporte, etcétera, que ha tenido un impacto importante en el costo, como digo, subiendo en promedio 7 veces, en algunos casos llegando a más de 10 veces del costo que se pagaba pre-pandemia, ¿no? Y claramente se observa dos variables que siempre han estado muy de la mano. De igual, muy relacionadas a la construcción tenemos ferreterías. Aquí tenemos tanto al por mayor como al por menor, que vemos llegaron a 6.180 millones en el 21, con un crecimiento de 7.1 comparado con el 2019, ¿no? Entonces, este es un sector que tiene un comportamiento importante, y lo juntamos con madera y con pinturas. Pueden ver que todos están con este comportamiento positivo, y mucho de esto, en su gran mayoría, se debe a remodelaciones, ¿no? Que todos hemos hecho remodelaciones en las casas, que ajustar algo, ciertas, quizás la sala de estar es multifuncional durante la semana, por el colegio, por el trabajo, y obviamente esas adecuaciones que tuvimos que hacerlas, se les ve aquí el resultado final. Las ferreterías es el equivalente a un supermercado en alimentos. Aquí la ferretería es justamente materiales de construcción, que tiene este crecimiento, y madera también lo propio en lo que es fabricación de pasta de madera, hojas de madera, el aserradero, etcétera, y pinturas de igual manera, ¿no? Entonces tienen este comportamiento, con lo cual sí, aquí es donde se ha visto esa pequeña recuperación en cuanto que va a la mano del sector de construcción. Per se, ver crecimiento en ventas de unidades nuevas, sí se está viendo una recuperación con ajustes de precios importantes, ¿no? Tanto las áreas de las unidades de vivienda están con una tendencia a la baja. El precio por metro cuadrado de venta en Quito en los últimos años ha venido con una tendencia a la baja alrededor de un 1% comparado con años anteriores. Y en Guayaquil hemos visto que ha estado ligeramente al alza con un 1%. Sin duda, estos porcentajes de variación anual que les digo, un 1%, no tienen nada que ver con aquellos porcentajes de variación anual en precio de venta metro cuadrado durante el 2012 al 2015, que inicialmente vimos cómo estaba el precio del petróleo. En esos años, el precio de venta metro cuadrado tenía una variación anual en promedio de 12%. Ahora vemos de 1%. Entonces son mercados distintos, y también simplemente para recordar que en ese periodo del 2012 al 2015 estaba muy activo el Banco del BIES colocando cartera hipotecaria, que llegó a tener hasta un 63% de participación de mercado en la colocación de crédito hipotecario. Esa variable no existe ahora. De hecho, el Banco del BIES, estamos hablando de una participación alrededor de un 27-28%. La diferencia la tiene la banca privada, ¿no? Pero sí esperamos para este año se dé una reactivación también de ese sector, porque hemos visto constructores que han estado ajustando precios, y muchos quieren enfocarse dentro de los planes BIS y BIP, que es vivienda hasta $90,000. Y aquí tenemos el cuadro, la contracción del sector ferreterías y la recuperación importante. Aquí también se ve, fue un muy buen diciembre en el 2020 y ahora en el 2021 igual. Y la tendencia anual venía bajando un poco, y aquí se ve la recuperación del 21. Entonces, eso en cuanto a lo que es construcción. En lo que es retail, aquí sí tenemos varios sectores y temas a comentar, ¿no? Lo que es retail de alimentos, en primer lugar, a nivel global, 1% abajo, un tamaño de mercado de a los 15,000 millones. Y aquí tenemos el mayorista, ¿no? Que disminuye un 1%. Aquí todo lo que es mayorista, aquellas empresas que distribuyen los productos del productor de alimentos y le entregan al minorista, generalmente a tiendas de barrio, que estamos hablando alrededor de 115,000 puntos de venta a nivel país.
tenemos lo que es supermercados, venta al por menor, alimentos en supermercados, que aquí sí hubo un crecimiento de un 8.6% el 21 contra el 19. Aquí hablábamos de 5.200 millones, creció el 20 y acá 5.700 millones, ¿no? Que es el que gana aquí mercado. Y por otro lado, tiendas o el canal tradicional que se viene contrayendo. Y de hecho hay una reducción de un 15.7% en estos puntos de venta. Y esto también lo hemos validado con algunos clientes de consumo masivo, que se da esto por cierre de puntos. Hay menos puntos de venta que antes, tal vez algunas personas que fueron duramente afectadas por COVID, etcétera, que se han visto obligadas a cerrar varios de estos puntos. Y luego el venta al por menor de alimentos especializados, que aquí está la típica frutería o alguna de estas que se han especializado en ciertos alimentos, en hortalizas, en verduras, etcétera, que también se han visto afectados. Entonces, a nivel global, aquí vemos que lo que es supermercados, y de hecho más adelante vamos a ver un poco de e-commerce, pero justamente las plataformas, todo lo que es de Dipti, Rappi, Super Easy, trabajan directamente con supermercados, ¿no? Ellos no van a tiendas para hacer las compras y hacer el delivery a sus clientes. Es supermercados, entonces eso también le ha dado un boost en la parte, un impulso en la parte de supermercados, que es el canal ganador acá. Farmacias, azul siempre, ¿no? Y claramente se puede ver acá, creció un 21% comparado con el 2019. Aquí tenemos tanto al por mayor como al por menor, porque Difare está dentro de su actividad económica, está clasificada en venta al por mayor, mientras que las otras cadenas están al por menor. Entonces, por eso los unimos, y las otras empresas que están en al por mayor son obviamente los laboratorios que elaboran medicinas, ¿no? Tenemos Bayer, Roche, Bagó, etcétera. Entonces, el tamaño de mercado total lo vemos acá en $6,000 millones con números azules. Prendas de vestir, tenemos aquí 16% abajo comparado el 21 con el 19. Sí hubo una recuperación importante, pero todavía están por debajo del 19. Lo mismo con perfumes y cosméticos, ¿no? Perfumes y cosméticos se recuperaron un 10 en el 2020 y siguen un porcentaje abajo pequeño. Y aquí teníamos un tamaño de mercado alrededor de $800 millones como total. Aquí vemos levemente el comportamiento de supermercados, una tendencia al alza, picos de diciembre importantes, igual diciembre del 2021 más alto que diciembre del 19, y este pico que vemos aquí fue justo hace casi 2 años, marzo del 20, cuando empezó la pandemia. Recordemos que ahí fue un gran mes de ventas para supermercados, la gente se lanzó a vaciar las perchas, venía el primer confinamiento y obviamente pensábamos que iban a estar, no sabíamos qué tiempo iba a estar cerrado los supermercados, y fuimos a abastecernos de bastantes productos. Entonces, eso corresponde a esto. Y lo que mencioné hace un instante, una tendencia totalmente favorable, ¿no? Y se lo puede ver claramente. Lo cual no sucede con el canal tradicional. Aquí tenemos el canal tradicional, el comportamiento de sus ventas, un poco a la baja, y cuando vemos anuales, el canal tradicional bordeaba los 2,000 millones, 1,900 millones, y cae el 2020 y se contrae el 2021, que ahorita está alrededor de 1,600 millones. Entonces, ese es el comportamiento que vemos acá, ¿no? Es importante topar un poco de retail en lo que es comercio electrónico. Pues aquí tenemos unos números de lo que es Latinoamérica entre el 2016 y el 2020, que a nivel Latinoamérica pasó de 37,000 millones a 83,000 millones, un crecimiento este año de 23, 24, 14 y 31% en el 2020. Y claro, da el salto fuerte acá en el nivel de Latinoamérica con la pandemia.
En el caso de Ecuador, también tiene un crecimiento importante. Hablábamos de 1.500 millones, pasa a 2.200 y acá está en los 2.700 millones. En el 2020, vemos aquí este comportamiento, creció un 45% y en el 2021 vemos que fue el 20%, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí ahora. Esto incluye todo lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas de distintas, de electrodomésticos, de supermercados, etcétera. Todo es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento que vemos acá. Y en este cuadro vemos de la misma manera como estaba anteriormente las ventas por actividad económica, las ventas de aquellas empresas que están en comercio al por menor a través de correo e internet. Que esas empresas como tal, aquí está, por ejemplo, aquí está Tipti, aquí está Rappi, aquí está Frecuento, que en el 2021 llegaron a 55 millones de dólares, de lo que antes de la pandemia vendían 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, se ve una tendencia importante en lo que es comercio electrónico. Este es un cambio importante en el consumidor. Vemos varios hogares que en efecto van muy poco al supermercado, casi todo lo hacen online. Entonces, esto corresponde a únicamente esas ventas y lo que está acá corresponde a las ventas ya unido todo el comercio electrónico, no únicamente estas empresas que lo hacen a través de correo internet, sino también la plataforma electrónica de todas las cadenas de electrodomésticos, la plataforma electrónica de todas las cadenas que venden ropa, que venden zapatos, que venden computadoras, etcétera. Todo eso es lo que vemos aquí. Entonces, un poco de un resumen aquí de algunos temas importantes que hemos visto en retail. Esto lo obtuvimos justamente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico con algunos highlights importantes, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un instante se ratifica aquí. Supermercado ocupaba el lugar 15 dentro de las 24 categorías que monitorea la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. En el año 2020 y parte del 21 creció un 67%. Guarda relación con los números que vimos anteriormente del crecimiento de supermercados. Medicinas también creció, vimos que estaban en azul, y restaurantes. Si bien restaurantes aún no llegan al nivel de recuperación de antes, sí ha sido muy importante la parte de venta online para delivery, ¿no? Que si bien algo se hacía anteriormente, pero ahora eso subió mucho y tuvo un crecimiento del 42%. Y claro, son categorías de primer orden, productos de primera necesidad, ¿no? Lo que es alimentos, lo que es medicinas y un tema de restaurantes, ¿no? Entonces, justamente el reto es cuánto de esto va a permanecer en el futuro y si estas industrias van a poder responder a cambios que estamos evidenciando y que el consumidor sí los está demandando. Sin embargo, hay dos ópticas. En lo que es supermercados, sí hay el consumidor que le gusta ir a la tienda, topar el producto, ver qué promociones existen, que eso ya no lo puede hacer online, aun cuando también existen promociones online para distintos productos de yogur, de abarrotes, de hortalizas, etcétera, ¿no? Pero ha sido un comportamiento importante y una de las categorías que han crecido. Otro estudio, que es Passport, indica que Latinoamérica fue la región con mayor crecimiento porcentual respecto a todas las regiones, creciendo un 66% en ventas respecto al 2019, en términos globales de todos los países de la región. Y representa más de 26 millones respecto a los 40 millones que había registrado en el 2019. En este estudio puntual se evidencia que Ecuador creció más de un 40%. Pero claro, como vimos anteriormente, las cifras no es que son muy grandes, son todavía pequeñas, pero existe esta tendencia de crecimiento. Por otro lado, vemos en la superintendencia de bancos
todas las transacciones digitales que se registran en el país. Comparamos el 19 con el 20 y el periodo enero-abril del 21, Ecuador creció más de 19 millones en términos de transacciones digitales a través de pagos digitales, ¿no? Y esto de aquí también es similar a un hallazgo que hicimos nosotros en un último estudio en el que compartimos, en el que investigamos la satisfacción de los clientes con bancos y cooperativas, y justamente uno de los principales factores en cuanto a bancos es el poder realizar transacciones. La mayor satisfacción estuvo en poder realizar transacciones de manera digital a través de las web y de las apps móviles. Ese sí fue uno de los principales atributos por parte de los clientes en la banca. Los clientes en las cooperativas fue más bien el tema de acceso a cajeros automáticos. Las cooperativas aún no están tan avanzadas en la parte digital como sí lo están los bancos, y aquí claramente vemos, ¿no? Y también se registró entre el 2020 hasta abril del 21 más de 4.1 millones de transacciones hechas con tarjeta de crédito a través de e-commerce y 552 millones de ventas que se realizaron a través de tarjeta de crédito. Estos 552 millones son parte de lo que está aquí, de los 2.500, ¿no? Lo otro se hizo con tarjeta de crédito propia. Como ustedes saben, muchas cadenas de Prati, Eta Fashion, las de electrodomésticos tienen su propia tarjeta de crédito, pero a través de tarjetas del sistema financiero hubo este crecimiento. Y finalmente se estima que la contribución de ventas de e-commerce al PIB está alrededor de 1.7%. Todavía es un poco bajo y equivale a un incremento del 2% respecto al año anterior. Yo me atrevería a decir que quizás ahora estará bordeando ese 1.70, bordeando un 2%, ¿no? Entonces todavía hay espacio por crecer, pero sin duda ha habido avances importantes en lo que es e-commerce. Y poniendo aquí un resumen de las principales actividades de comercio, su tamaño y su comportamiento el 21 contra el 19, aquí podemos ver, por ejemplo, farmacias, ya vimos, una categoría ganadora, ferreterías, lo que es supermercados, también tenemos ventas de productos fertilizantes, abonos, todo lo que tiene que ver con temas agropecuarios, que obviamente son insumos para agricultura. Vimos agricultura que tuvo un crecimiento del 10%, entonces todos estos que son insumos para la parte agrícola también han tenido ese desempeño importante. Aún no se han recuperado de esa manera prendas de vestir. Electrodomésticos no todavía. Estoy seguro que electrodomésticos este año va a tener su recuperación. Todos sabemos, y de estudios que hacemos, el producto de mayor cambio de electrodomésticos es la televisión, por tecnologías, por temas de Smart TVs, de streaming, etcétera. Más aún un año de mundial, que es este año, y más aún con Ecuador, que está 99.9% en el mundial. Entonces, electrodomésticos sin duda va a tener esa recuperación en este año. El canal tradicional, en lo que es tiendas, como vemos, tiene esa contracción. Entonces, aquí claramente podemos ver los sectores que han tenido un mayor desempeño en la parte de comercio y aquellos que no. Tecnología, computadores han tenido un buen desempeño. Equipo industrial, venta de maquinaria industrial se recuperó para este año 2020, lo cual guarda la recuperación en manufactura. Y dentro de esto, bueno, un tamaño de mercado más pequeño, pero lo que es papelería, libros, no se ha recuperado y mucho de eso está se compran todo online o se maneja todo a través de tablets y tecnología. Y otro que sí tuvo un crecimiento importante, mascotas y veterinarios, ¿no? Dentro de lo que, aquí está incluido la parte de comercio, aquí no está incluido actividades relacionadas a veterinarios o a clínicas especializadas en veterinarios. Dentro de lo que es comercio, aquí se puede ver ya este color azul importante en lo que es mascotas y veterinarios. Entonces, esto en cuanto a las principales actividades de comercio. Vamos a ir un poco por la parte de industria. Aquí tenemos alimentos. Todo lo que es de elaboración de alimentos, muy similar a agricultura, un 10% arriba, el 21 contra el 19. Dentro de esos, el gran sector ganador que vemos acá es de elaboración de alimentos preparados para
para animales. Aquí tenemos todo lo que se trata de balanceados, alimentos para aves de corral, para ganado vacuno, bovino, porcino, también una parte de lo que es camarón, que pueden ver aquí claramente esta tendencia, ¿no? Aquí hay algunos jugadores que se los tiene bien identificados y que tienen un desempeño favorable. Productos alimenticios no clasificados previamente caen levemente, y aquí vamos a ver más adelante tampoco lo que tiene que ver con mieles, con todo lo que es aliños, saborizantes, etcétera. Aceites de grasas de origen vegetal y animal también positivo, ya está por encima del 2019. De igual manera pescado, crustáceos, moluscos. Esto en ventas locales, cuando veamos exportaciones, claramente se lo puede ver. Lácteos, productos lácteos, se recupera el 2020, pero no así, no todavía el 2019. Y el resto están ahí similares, ¿no? Aquí panadería, todo lo que tiene que ver con panadería disminuye un 13%. Sin embargo, en lo que es molinería, sí se ve un comportamiento favorable. Y la gran actividad o sector de alimentos, todo lo que es productos de tabaco, presenta una contracción acá. Hace sentido, todos estamos más enfocados y más concientizados en lo que tiene que ver con salud, ¿no? Y obviamente aquí tenemos una contracción. Y el comportamiento de productos de alimentos, que ligeramente tuvo una contracción en el 20 y crece de manera importante en el 21, y aquí visto de manera anual, ¿no? Una categoría de 10,000 millones, bajó a 9,500, acá 9,300, y acá crece a 10,500 millones, ¿no? El 10% que lo veíamos. Si lo desagregamos de aquellos alimentos no clasificados previamente, lo que decía aquí, elaboración de miel artificial, se contrae levemente, alimentos de proteínas, todo lo que tiene que ver con concentrados de proteínas, alimentos sin gluten, es ahora un tema de tendencia por estar saludable, estar fit, etcétera, y se puede ver ese número favorable. Alimentos especiales para infantes, leche maternizada, vemos aquí que se ha contraído. Estábamos revisando unos datos del INEC y en efecto igual vemos que el índice de natalidad ligeramente se ha contraído en este último año. Y todo lo que es café, etcétera, otros productos, en esta línea vemos una pequeña contracción del 3% en estos alimentos de esta clasificación. ¿Ok? Vamos a agricultura. En agricultura vimos un crecimiento del 10.1%. A nivel global, acuicultura marina, todo lo que tiene que ver con camarón, cría de aves de corral. O sea, somos un país que consume bastante tema, principalmente pollo, y se puede ver aquí estos números. Y estos números de estos dos sectores, como les mencioné, guardan relación con el que vimos acá. Alimentos preparados para animales, que tiene un crecimiento muy importante, ¿no? Entonces, justamente, esta actividad elabora los alimentos para la parte agrícola que vemos acá, ¿no? Cultivo de frutas está acá, y prácticamente casi todo positivo en agricultura, excepto un poco ganado bovino y búfalos. Perdón. Entonces, ese es el sector que vemos acá en lo que es agricultura y su comportamiento. Aquí en agricultura, como lo mencioné en un inicio, vemos bastante picos de julio, lo que les había mencionado. Aquí hay un porcentaje muy importante de negocios que están con el RUC personal y los cuales pagan el IVA de manera semestral. Por eso se ve este de acá. Y la tendencia anual, muy favorable. Estábamos a niveles de 11,000 millones y acá llegamos a los 12,000 millones de dólares al año en ventas. Salud, que mencionaba un crecimiento del 21%, el fuerte es actividades de laboratorios médicos, que laboratorios médicos ha crecido un 73%, el 21% contra el 19%, ¿no? Claramente se ve de 268 millones a 464 millones, casi lo duplica. Y por otro lado, médicos y odontólogos, que ligeramente se contrajo en el 20%, ya tiene una recuperación y un crecimiento del 18.5%, hospitales y clínicas un número similar, con un 22%. Entonces aquí están
lo más relevante en lo que tiene que ver con salud. Horecas, hoteles, restaurantes y caterings se recuperaron el 21, pero obviamente aún no al nivel del 19, están 22% abajo, ¿no? Y se puede ver tanto lo que es restaurantes, hoteles, comidas por encargo que son caterings y cafeterías, todavía nos llegan a ese nivel. Y aquí está el comportamiento de lo que tiene que ver Horecas en ventas mensuales. Una recuperación, pero aún no estamos en los niveles de 3,000 millones que era antes, previo a la pandemia. Ahora estamos en 2,400 millones más o menos. Sector automotor, muy importante, tuvo un buen crecimiento, 40% en dólares, lo que es venta de autos, pero aún un 13% por debajo. Y estos números están alineados con el número, las estadísticas de la AEADE, que habla del número de unidades que se vendieron. Entonces sí se recuperó el 2021, pero si no me equivoco están 11 o 12% abajo el número de unidades comparado con un año anterior. Dentro del sector automotor, combustible, sin duda crece, han subido los precios de combustible de lo que eran antes, si bien se congeló, pero el precio que se congeló, la gasolina extra, es mayor a lo que estaba anteriormente. Y el 2021 comparado con el 2019 está positivo. Luego, en lo que es venta de partes de autos destatablas y en lo que es mantenimiento, ha bajado levemente. Claro, los autos no andan lo mismo que andaban antes. Ahora un poco se está empezando a ver más autos en las ciudades y más tráfico, pero en el mes de enero la variable Omicron sí paró, y yo creo que las ventas de las empresas en enero del 22 se frenaron un poco justamente por el rebrote de Omicron, y lo que estábamos nuevamente, sobre todo en colegios, estaban nuevamente online. Y así a nivel global, este sector un 4%. La actividad aquí sí complicada es fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Y esto de aquí es justamente para transporte, para vehículos de transporte. Vamos a ver cómo está el tema de transporte, ¿no? Que más adelante, que justamente es una consecuencia, y esto lo tenemos acá. Transporte a nivel general está un 8% abajo. Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre no se recupera todavía, está un 26% abajo, y no ha bajado también la demanda de este tipo de transporte. Lo que mencionaba, transporte de carga por carretera, casi similar, un 2.7, pero sin duda de los 2.600 del 2020 tiene un crecimiento importante. Pasajeros por vía aérea, aún si bien creció de manera importante el 21, pero aún no estamos 25% por debajo de los niveles prepandemia, que hablábamos de 900 millones en transporte de pasajeros por vía aérea, ahora estamos en 671. Y así las principales actividades que vemos aquí en la parte de transporte y almacenamiento. Vamos ya terminando, vamos a ver exportaciones. Como lo mencioné, el mismo cuadro que ya lo hemos visto anteriormente, exportaciones sí venían, las ventas acumuladas del 21 comparadas con las del 19 estuvieron casi todo el año positivas, estaban por encima de cero, y se puede ver la tendencia, ¿no? Al final del día el crecimiento es de 21.5% el 2021 comparado con el 2019 en la parte de exportaciones. A nivel total, el momento que lo desagregamos, obviamente las exportaciones petroleras con el precio del petróleo que subió, tienen un desempeño mayor, que si no me equivoco es del 30%, sobre las no petroleras, que también crecen, como lo estamos viendo acá. Y dentro de eso, las principales actividades en exportaciones no petroleras, 2021 contra 2019, casi todo lo podemos ver aquí en azul, ¿no? Excepto un tema aquí de frutas, legumbres y hortalizas que está levemente en rojo, el resto está todo en azul, y tenemos lo que ya hemos venido viendo: pescado positivo, venta por banano también, camarón, y se diga, un gran año fue para camarón. Flores, de igual manera, un buen comportamiento para lo que es flores. Aquí está nuevamente camarón y langostinos, venta al por mayor de camarón, todo lo que tiene que ver con pesca, banano
Café, cacao también tienen un comportamiento importante que lo podemos ver aquí de un 20%, y así. Entonces, en la parte de exportaciones creo que tuvieron un buen año y pues parece que las expectativas son aún mayores. De hecho, en estos días, un comunicado al menos de la Asociación de Exportadores de Banano estaban muy atentos y también muy expectantes en cuanto al último adendum, al último tratado, o no es tratado todavía, pero el adendum con intención de un acuerdo comercial con China, que sin duda eso abre más de 1.500 millones de consumidores para el Ecuador, y actualmente estos productos tienen un arancel importante. Entonces, esas noticias creo que son igual positivas y con buenas expectativas para la parte de exportaciones, ¿no? Y otro motivo por el cual las perspectivas del 22 van a ser favorables son remesas. Aquí tenemos una tendencia de las remesas visto de manera trimestral. Lo último disponible está el tercer trimestre del 21, pero claramente desde hace un año podemos ver aquí 7 trimestres con esta tendencia favorable. Aquí está justamente el 2020, primer y segundo trimestre, que se contrajo la economía en todo el mundo, todo el confinamiento, pero luego vemos esta tendencia. Y si tenemos a nivel anual, aquí está hasta el 2020, el 20 ligeramente mayor al 19, y con esta tendencia consideramos que va a ser aún mayor. Entonces, con lo que hemos visto, exportaciones con tendencias positivas, a la puerta de acuerdos comerciales con México, con China, remesas subiendo, el gobierno con una nueva reforma tributaria que está vigente, fue aprobada por el Ministerio de la Ley a fines del año anterior, está vigente, con lo cual va a recaudar más. Ventas de las empresas las hemos visto que son similares a las del 19, pero sin duda mayores a las del 20, a las del 21 mayor al 20, con lo cual va a haber mayor recaudación en impuesto a la renta y ya se ha visto una mayor recaudación en IVA. Entonces, con todo eso, creo que el gobierno se va a acercar a su meta de reducir el déficit fiscal, de irlo reduciendo de a poco cada año. Va a tener caja pendiente todavía, desembolsos del Fondo Monetario, si no me equivoco, 2 desembolsos de 1.500 millones, y sumando alrededor de 500 de otros multilaterales, son 2.000 millones a plazo largo, a tasas bajas, y también con la expectativa de renegociar, o quedó un acuerdo de intención para la renegociación de la deuda con China, para que sea en mejores condiciones para el Ecuador. Entonces, con todo eso, creo que las expectativas son favorables, ¿no? Entonces, finalmente, vemos cifras de recaudación tributaria. Se recaudó 13.040 millones, más que el 2020 y casi igual que el 2019, pero la expectativa para el 2022 es mayor. Obviamente muy positivo, tenemos una balanza comercial favorable. El 2020 fueron casi 3.400 millones, ahora 2.900 millones, se contrae un poco, sí, las importaciones crecieron un 40% el año anterior y las exportaciones a nivel total un 31, el 21 contra el 20. No, y una alta liquidez del sistema financiero. Entonces, para ir cerrando, como conclusiones vemos muy positivo las ventas del segundo semestre del 21, y de igual manera si vemos el último trimestre del 21, que fueron mayores en 5.6 a las del último trimestre del 19. Ya lo hemos mencionado, ventas 21 son similares a las del 19, las exportaciones son mayores en un 21% a las del 19, con lo cual se siente esa reactivación económica que los números aquí nos están ratificando que ayudó mucho el plan de vacunación agresivo. No creo que haya sido el único motivo para esta reactivación, pero creo que es algo que impulsó mucho. Tenemos una tendencia al alza del WTI y un riesgo país estable, lo cual también favorece el clima de hacer negocios, de inversión extranjera. El pipeline que generó el gobierno en el Ecuador Open for Business a finales del año anterior fue positivo y creo que ya se lo está implementando de a poco. Eso también ayuda en la parte de empleo. Un sistema financiero líquido, colocando cartera, sube la demanda de crédito y el sistema financiero pues lo está atendiendo esa demanda, con lo cual creo que hay muchos temas a favor y sin duda el reto
del gobierno para este año se basa en estos dos frentes, empleo y seguridad. Esos creo que son los grandes retos que tiene el gobierno para este año, una vez que el tema salud, si quieren, ya está con un check. Salud está ahí, empleo creo que el crecimiento de la demanda de crédito es muy importante, se puede generar empleo y también, como digo, el pipeline y que atraiga a esos inversionistas extranjeros. Entonces, creo que, pido disculpas, me extendí un poco más del tiempo. Diego, por favor, disculpas, pero con gusto para atender las preguntas que tengan las personas. Oh, excelente, Gonzalo. Muy clara la información y sobre todo apoyada con cifras públicas que van a ayudar a tomar decisiones. Entramos a la sesión de preguntas, si existen preguntas, y el cierre lo hará Daniela Cruz, gerente general de Mercapital, directora de la Bolsa de Valores de Quito. Si hay preguntas, por favor, pueden poner en la parte inferior de la pantalla o en la parte de preguntas y respuestas, pueden ponerlas ahí. Este evento va a estar, lo vamos a compartir con los participantes y a través de un link después de pocos días, por si acaso, si desean ver información mucho más en detalle. De todas formas, el contacto de Gonzalo Rueda está en la invitación. Si tienen preguntas hacia él o Mercapital, podemos ayudarles con cualquier información que consideren. Vamos a esperar un momento más para ver si existen preguntas. Creo que es bastante clara la información. Gonzalo, te agradecemos mucho por esto. Le paso la palabra. Perdón, tenemos aquí una pregunta de Nilton. Un momento. Nilton alzó la mano. Si tienes alguna pregunta, Nilton, por favor. Un gusto que tu corporación esté presente en este evento. ¿Está abierto el micrófono? Hola, buenos días. Buen día, Nilton. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarlos, Gonzalo y Daniela. Es correcto en el punto de la que sube la demanda de crédito. Nosotros hoy estamos en esa línea acá en Valdés. Está subiendo la demanda de crédito por parte de nuestros clientes. ¿Sí? Anteriormente que nosotros teníamos una venta, por decirte así, en azúcar, en el azúcar el 90% de contado. Ahora cambió nuestro modelo y ahora es el 80% a crédito y el 20% de contado. O sea, realmente ha habido un cambio sustancial en esta situación, ¿no? Entonces, eso que nos ha dado a nosotros ir trabajando en el tema financiero, también trabajando con el área de supply chain, incrementando los días de crédito a los proveedores, ¿sí? Pero el tema está en que a pesar que tú tienes una demanda de crédito y te dices, ahora ayúdame, págame a los 40, te voy a pagar los 45 días, igual hay muchos clientes que no cumplen los 45 días, o los 30 que negocian, sino que te pagan posterior. O sea, realmente es un tema de liquidez complicado, ¿no? ¿Sí? A pesar que el sistema financiero, igual el sistema financiero está apoyando mucho a las empresas, hay mucha liquidez en el sistema financiero, y eso hace que igual las tasas de interés también esté tendiendo a la baja, ¿sí? Entonces es un poco un comentario para ver realmente una receta ahí, es complicada la receta que nos podrían dar, porque es un poco apretar a nuestros clientes, pero como tú dices en el tema del COVID, todos los clientes, ¿sí? Y nosotros con nuestros proveedores también hemos pedido días de crédito, extender los días de crédito, tanto como clientes como por proveedores. Ese era un comentario que quería hacer Diego y Gonzalo y Daniela, ¿sí? Gracias, Nilton. No, muy aceptado tu punto de vista. No sé, Gonzalo, si tienes algún comentario. No, es lo que estamos viendo, ¿no? Claramente donde siempre la gente quisiera tener un plazo adicional por tema de liquidez y
y eso es el comportamiento, y creo que ahí todos tenemos que estar ahí preparados, ¿no? Empresas, y ser todos más flexibles, y claramente lo hemos visto, este incremento en plazos, tal cual como mencionaba Nilton en su segmento, y en otro segmento que hemos visto el incremento de plazos justamente para empatar el crédito, digamos, con la entrega de la obra, es en el sector de la construcción. En lo que es construcción, en la parte de viviendas, el plazo que se demoraban los proyectos en que se entrega al cliente se ha ampliado justamente para darle mayor plazo, valga la redundancia, al cliente para que pueda ir pagando la cuota de entrada. En Quito ese plazo anteriormente era 24 meses y ahora estamos viendo que excede los 31, 32 meses, ¿no? Entonces es otro ejemplo en el cual estamos viendo que justo lo que necesita el consumidor final es un poco de alivio en la liquidez, un poco más de plazo para ir, para avanzar y sí poder comprar, en este caso, un bien que es una casa. Entonces eso también es importante, tal cual como lo mencionó Nilton, el ir entendiendo estas necesidades de parte de los clientes para de a poco flexibilizar y adaptarse a sus flujos. Correcto. No sé si existe algún otro comentario. Muy bueno el comentario, Nilton. Muchísimas gracias. Es totalmente acertado lo que mencionas. Es un efecto que se está presentando en este momento. Obviamente el mercado va a decantar todo el proceso y se ajustará por sí solo, esperamos. Muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Gracias, Nilton. No sé si existe alguna otra pregunta, alguien adicional que desea hacer algún comentario o pregunta. Puede escribirla en el chat o puede hacer el comentario directamente al evento. Creo que que estamos un poco pasados. De todas formas, voy a pasar para llegar al término del evento, voy a pasar la palabra a Daniela Cruz, gerente general de Mercapital y directora de la Bolsa de Valores. Gracias, Daniela. Gracias, Diego. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a Gonzalo Rueda por tan valiosa información, por tu colaboración esta mañana, a todos los amigos y clientes que se han conectado el día de hoy. Creo que es importante toda la información que hemos podido socializar con ustedes. Sin duda, el analizar el sector, todo el esquema macroeconómico que hemos podido ver hoy día, es importante para la toma de decisiones, para ver las oportunidades, cómo se va a mover este año. Hay sectores que van a tener importantes tendencias de crecimiento y es ahí donde se pueden ver buenas oportunidades, y creo que esta información nos ha sido muy, muy importante. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana y esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, Diego. Gracias a todos ustedes. Gonzalo, unas últimas palabras, por favor. Gracias, Diego. Gracias, Daniela. Siempre es un gusto compartir estas cifras con ustedes y con sus clientes, y pues estemos todos optimistas de que va a ser un año interesante este 2022. Creo que hemos comentado todos los elementos objetivos con los cuales cuenta el gobierno en cuanto a recursos y también los retos que tiene. Entonces creo que es importante que todos como sociedad apoyemos el hombro para que en efecto así sea, para beneficio del Ecuador, de los empresarios y de las personas. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a cerrar el evento y les estaremos enviando links para que tengan información o incluso la presentación. Estamos en contacto y hasta el siguiente evento que muy pronto les haremos conocer. Muchas gracias y nos despedimos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.